El séptimo círculo. Mateo era un joven teólogo obsesionado con los textos apócrifos. Estudiaba en secreto libros que la Iglesia había prohibido hace siglos, grimorios, evangelios malditos, tratados sobre posesión y jerarquías infernales. No lo hacía por maldad. Decía que buscaba la verdad detrás de la verdad. Una noche, en los sótanos de una biblioteca jesuita en ruinas, encontró un manuscrito sin título. El cuero estaba curtido, viejo, y tenía grabado un símbolo que ardía con solo mirarlo. Dentro, encontró un ritual que prometía revelar el rostro del demonio que gobierna el séptimo círculo del infierno, Murmur, el príncipe de los muertos y los secretos. El ritual requería 7 días de preparación. Cada día, Mateo debía cometer un pecado capital, escribiéndolo en su propia piel con tinta hecha de ceniza humana y aceite bendito. Día tras día, su cuerpo fue cubriéndose de palabras, ira, envidia, lujuria, soberbia. La noche del séptimo día, encerrado en su pequeño apartamento, rodeado de espejos y velas negras, dijo la última palabra, murmuros. El mundo se cayó. El tiempo pareció detenerse. Una figura surgió detrás de su reflejo, alta, esquelética, con ojos como pozos y una boca que no se movía, pero cuya voz resonaba en los huesos. «Has abierto la puerta», dijo la entidad, pero no para mirar, sino para entrar. Desde esa noche, Mateo ya no fue el mismo. Murmuraba en idiomas que no conocía. Veía rostros donde no había nadie. Describía los pecados ocultos de todos los que tocaba. Aseguraba que Murmur vivía en él, que podía ver el infierno cuando cerraba los ojos. Un mes después, la policía encontró su apartamento cubierto de símbolos y cadáveres sin ojos. Mateo estaba en el centro del círculo, sonriendo, con los ojos completamente negros y la piel cubierta de palabras que se movían solas. Nunca dijo una palabra, excepto al exorcista, que huyó gritando tras escucharla. Él no vino desde abajo, yo subí. Después del hallazgo del apartamento, las autoridades clausuraron el lugar. Pero nada podía borrar lo que algunos oficiales vieron: símbolos que sangraban, espejos que se empañaban solos y una grabación de vigilancia donde Mateo hablaba con alguien, aunque no había nadie más en la habitación. Los investigadores más escépticos empezaron a tener pesadillas. Uno se suicidó. Otro desapareció dejando una nota que decía: no debimos mirarlo a los ojos. El Vaticano fue notificado. No era la primera vez que Murmur hacía contacto con el mundo humano, pero sí la más directa. Enviaron a una demonóloga, Sor Helena, una exorcista ciega, que había renunciado a la vista tras ver la verdadera forma del infierno durante una posesión en África. Sor Helena exigió que el apartamento no fuera tocado. Pasó 3 días sola dentro, rezando en lenguas muertas, trazando sellos con agua bendita mezclada con su propia sangre. Pero en la madrugada del 4.º día, se oyó un grito desgarrador. Cuando los sacerdotes entraron, la encontraron de pie, ilesa, pero sonriendo. «Ya no necesitan exorcistas», dijo. «Ahora necesitamos intérpretes. Él está hablando con nosotros». Helena fue trasladada a un monasterio aislado, donde empezó a escribir compulsivamente. Las paredes de su celda se llenaron de símbolos que los eruditos reconocieron de grimorios que no existían en ningún archivo conocido. Decía que Murmur le hablaba desde dentro, que estaba enseñándole el lenguaje de los condenados. Uno de los monjes que vigilaba su celda rompió la clausura y leyó una de sus escrituras en voz alta. Murió de un infarto esa misma noche, pero antes de morir, sus últimas palabras fueron: «Está construyendo un puente, no para venir aquí, sino para llevarnos allá». Pasaron 6 meses. Personas en distintas partes del mundo comenzaron a soñar con Mateo. Lo veían de pie frente a una puerta gigante, en un desierto sin sol. Les ofrecía entrar, pero advertía: el conocimiento tiene un precio. Y ahora tú ya sabes demasiado. La iglesia intentó sellar el caso, pero no pudo impedir que partes del manuscrito maldito se filtraran en la red profunda. Algunos lo leyeron como si fuera un reto. De esos, muchos desaparecieron. Otros empezaron a hablar con voces múltiples y mirar al cielo como si esperaran algo. Una noche, todos los que habían leído el manuscrito soñaron lo mismo: un océano de fuego, un trono de huesos, y Mateo, ya sin rostro, diciendo: el séptimo círculo ya no está abajo. Está aquí. Y está creciendo. Los fenómenos aumentaron. En ciudades distintas, Roma, Ciudad de México, El Cairo, Varsovia, comenzaron a registrarse casos idénticos,
Personas que caían en trance, hablaban en lenguas muertas y dibujaban el mismo símbolo, un ojo invertido dentro de un círculo de espinas. Se descubrió que eran los marcados, elegidos por Murmur para ser los pilares de una estructura que no era física, sino espiritual, un templo vivo, una prisión rota convertida en umbral. Mateo había sido el primero. Helena, la intérprete. Los demás, ladrillos de carne y alma. Un grupo de exorcistas, cabalistas y ocultistas renegados se unieron para un último intento desesperado: cerrar la puerta. Para ello, debían destruir el manuscrito original que Mateo había leído. Pero ya no estaba en el mundo físico. Según Sor Helena, ahora hablaba desde el otro lado. El libro es un ser. Lo lees y él te lee a ti. Si lo tocas, nunca estás solo. Aún así, viajaron a la biblioteca donde todo comenzó. En el sótano sellado, encontraron el manuscrito, flotando en el aire, rodeado por una bruma negra que lloraba. Las paredes rezaban por sí solas. Uno de ellos, el rabino Elías, se ofreció como sacrificio. Lo tomó entre sus manos y pronunció un nombre que ningún ser humano debía conocer. El edificio tembló. Durante 14 segundos, todo en un radio de 5 kilómetros enmudeció. No se oyeron perros, motores, ni siquiera viento. Solo silencio. Total. Cuando todo volvió, el libro había desaparecido. Elías también. Y el símbolo que había plagado al mundo se desvaneció de todas partes. La puerta, al parecer, se había cerrado. Un año después, en una institución psiquiátrica en Grecia, un paciente nuevo llegó sin identificación. No hablaba, solo escribía el mismo nombre una y otra vez: Mateo. 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 Los doctores pensaban que se trataba de un caso de amnesia severa. Hasta que una enfermera, al mirarlo de cerca, notó que no tenía sombra, y en su espalda, un tatuaje hecho de cicatrices, un ojo invertido dentro de un círculo de espinas. La puerta, al parecer, nunca estuvo cerrada.